Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, mis queridos seguidores. Como siempre espero que estén de maravilla y listos para el chisme, porque hoy, amigos míos, nos adentraremos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, particularmente en Turquía, hasta la médula. Prepárense porque la noticia es jugosa, explosiva y si no la han escuchado ya, les aseguro que los dejará boquiabiertos. La fecha es *3 de septiembre de 2025 *, y el epicentro de la conmoción son Can Yaman y Demet Özdemir *. Sí, lo escucharon bien. La pareja dorada, el dúo dinámico, los protagonistas que nos hicieron creer en el amor, que nos enamoraron con su química innegable, están en boca de todos. ¿Y qué pasó? Bueno, la noticia es sorprendente . Y para ser más precisos, la noticia es un revuelo inesperado que toma por sorpresa a todos . ¿De qué se trata? ¿Qué ha sucedido para generar tal conmoción? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Prepárense para un viaje a través de los detalles, las especulaciones, los rumores, las posibles verdades y por supuesto, todo lo que sabemos hasta el momento. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, manténganse al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse nada. Ya saben, suscríbanse, es completamente gratis. Y ahora sí, comencemos a develar este misterio. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es para muchos una verdadera historia de cuento de hadas. Un flechazo que nació en el set de grabación de la exitosa serie turca Erkenci, que en español, como ya mencioné, conocimos como Pájaro Soñador, o Soñando Contigo. Fue allí, entre luces, cámaras y guiones, donde la magia surgió. Sus personajes, Kandibit y Sanemaiden, se enamoraron ante nuestros ojos, y la química entre ellos era, simplemente innegable, palpable, eléctrica. La forma en que se miraban, las risas cómplices, la complicidad que compartían. Todo parecía indicar que lo suyo trascendía la simple actuación y que una historia de amor real estaba floreciendo frente a las cámaras y las miradas atentas de millones de espectadores alrededor del mundo. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de romance entre ambos actores inundaron los medios de comunicación. Los fans, cautivados y fascinados por esta posible unión, no paraban de buscar pistas y señales que confirmaran sus sospechas. Y es que era muy difícil no creer en esa conexión especial, en esa chispa que saltaba entre ellos, era casi tangible. Las redes sociales se convertían en un hervidero cada vez que veían una foto juntos, cada vez que se dedicaban un like o un comentario, cada vez que eran fotografiados saliendo a cenar con amigos o en eventos sociales. La comunidad de seguidores se dividía entre los que ilusionados, ya daban por hecho el romance, y los que cautelosamente esperaban una confirmación oficial. Sin embargo, a pesar de la incesante presión mediática y la fervorosa expectativa de los fans, la pareja siempre se mantuvo firme en su postura. En entrevistas, ambos negaron repetidamente cualquier tipo de relación amorosa, manteniendo la postura de una profunda amistad y compañerismo profesional. Argumentaban que la química en pantalla era producto de su trabajo actoral y la dedicación a sus personajes. Aunque esto calmaba las aguas en algunas ocasiones, la llama de la esperanza en el corazón de los seguidores nunca se apagó del todo. Siempre existía esa pequeña llama que avivaba la ilusión de que en algún momento, la historia de amor que veían en la pantalla se hiciera realidad fuera de ella. Las temporadas de la serie pasaron, los capítulos se emitieron, y la exitosa Erkenci llegó a su fin. Con ella, la esperanza de muchos de ver a Can y Demet juntos en la vida real pareció desvanecerse. El final de la serie, aunque agridulce, marcó una separación también en la vida personal de los actores. Sin embargo, la amistad entre ambos perduró, y el cariño que se profesaban era evidente en cada una de sus interacciones. Se seguían mostrando apoyo mutuo en sus proyectos, se felicitaban en eventos importantes y mantenían una relación cordial y respetuosa. Así, ambos tomaron caminos separados, siguiendo sus propias aspiraciones y sueños. Can Yaman, conocido por su físico imponente, su carisma arrollador y su talento innegable, continuó cosechando éxitos en la industria del entretenimiento, protagonizando nuevas series y proyectos internacionales. Su popularidad trascendió las fronteras turcas, convirtiéndose en un ícono a nivel mundial. Su dedicación al trabajo y su profesionalismo le abrieron las puertas a nuevas oportunidades y desafíos.
Demet Özdemir, con su belleza, su frescura, su talento actoral y su carisma, también siguió su camino ascendente en la industria. Se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía, protagonizando exitosas series que la posicionaron como una de las figuras más relevantes del panorama televisivo turco. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la llevaron a cosechar un gran número de seguidores y reconocimientos. Cada uno rehizo su vida, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Demet, tiempo después, encontró el amor y se casó con el cantante y compositor Ozan Koç. La boda, por supuesto, captó la atención de todos los medios, y la felicidad de Demet en ese momento fue evidente. La ceremonia fue un evento glamuroso y emotivo que reunió a amigos, familiares y colegas de la industria. Can, por su parte, también tuvo sus propios romances, aunque con un perfil más discreto y alejado de la exposición mediática constante. Se le relacionó con diferentes personalidades, pero siempre mantuvo su vida privada bajo un halo de misterio y privacidad. Hasta aquí, todo parecía una historia con final feliz para ambos. Una historia de éxito profesional, de amistades duraderas y de nuevos amores. Cada uno enfocado en sus carreras, creciendo y desarrollándose como individuos y como profesionales. Pero, ¿qué ocurrió el 3 de septiembre de 2025 para que la noticia sorprendiera a todos y reviviera viejos anhelos? Pues bien, la información que ha trascendido es delicada. Según fuentes cercanas a ambos actores, fuentes de confianza que han permanecido en el anonimato por razones obvias, Can Yaman y Demet Özdemir habrían sido vistos juntos en una situación comprometedora. Algunos testigos presenciales, personas que se encontraban en el lugar y el momento exactos, aseguran que fueron vistos cenando en un exclusivo restaurante de Estambul, un lugar conocido por su privacidad y ambiente romántico. No solo compartieron una velada íntima, sino que también se mostraron muy cariñosos, cómplices y cercanos, con gestos y miradas que recordaron a los viejos tiempos, a la magia que cautivó a millones de personas en la pantalla. La noticia, como era de esperarse, corrió como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las pocas fotos y vídeos que lograron capturar el momento, aunque de baja calidad y borrosos, comenzaron a circular rápidamente por Internet, desatando una ola de reacciones y especulaciones. Las imágenes mostraban a Can y Demet en una actitud muy cercana, sonrientes y conversando animadamente. Aunque las pruebas no eran concluyentes, la cercanía y el ambiente de complicidad que se percibía en las fotografías alimentaron las sospechas de un posible reencuentro romántico. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Será que la chispa del pasado ha revivido? ¿Será que, después de años de caminos separados, han encontrado el amor que tanto buscaron, que siempre pareció estar latente entre ellos? ¿Será que se están dando una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para escribir su historia juntos? ¿O simplemente es una amistad que trasciende el tiempo y las circunstancias, una amistad que ha resistido las pruebas y las vicisitudes de la vida? Por supuesto, ante la magnitud de la noticia y el impacto que generó, las reacciones de los fans, los medios y la opinión pública no se hicieron esperar. Los seguidores de Can y Demet enloquecieron. La noticia inundó las redes sociales con mensajes de apoyo, de ilusión, de esperanza. Hubo quienes expresaron su alegría y entusiasmo, celebrando la posible reconciliación y soñando con volver a verlos juntos, felices y enamorados. Mensajes de cariño, de aliento y de apoyo inundaron las redes, creando un ambiente de celebración y de ilusión colectiva. Los fans, después de años de anhelo, veían en este reencuentro la posibilidad de ver su sueño hecho realidad. Otros, en cambio, se mostraron escépticos, dudando de la veracidad de la información o preguntándose si la situación era simplemente el resultado de una amistad duradera. La cautela y la prudencia también se hicieron presentes. Algunos seguidores con los pies en la tierra expresaron sus reservas y pidieron que se esperara una confirmación oficial antes de sacar conclusiones. Dudaban de la fiabilidad de las fuentes y de la autenticidad de las pruebas. Y por supuesto, no faltaron aquellos que expresaron su preocupación por el futuro de la relación, por cómo podría afectar sus carreras y sus vidas personales, especialmente en el caso de Demet, quien actualmente está casada. La situación generó cierta inquietud sobre las posibles consecuencias y el impacto que podría tener en sus vidas sentimentales y profesionales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué dicen los protagonistas? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Por el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales al respecto.
Ambos se han mantenido en silencio, lo que, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y la curiosidad del público. El silencio, en este caso, ha sido interpretado o de diferentes maneras. ¿Estarán esperando el momento adecuado para hablar? ¿Estarán considerando cuidadosamente cómo abordar la situación? ¿O simplemente quieren mantener su vida privada alejada de los focos y del escrutinio público? Lo cierto es que la falta de información oficial solo ha servido para avivar el fuego de la intriga. Los fans están desesperados por saber la verdad. Los medios de comunicación, por su parte, no dejan de buscar nuevas pistas, nuevas fuentes, nuevas pruebas que confirmen o desmientan la noticia. Los periodistas y los paparazzi están tras la pista, intentando obtener información de primera mano y captar imágenes que revelen la verdad. La presión mediática es intensa y la expectación cada vez mayor. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Es posible que Khan y Demet decidan hablar y aclarar la situación, poniendo fin a las especulaciones y dando a conocer su verdad. Podrían confirmar o negar la noticia, explicando el porqué de su encuentro y el estado actual de su relación. Es posible que decidan mantener su relación en secreto, lejos de los reflectores, protegiendo su intimidad y su privacidad. También existe la posibilidad de que todo quede en una simple especulación, en un rumor más en la larga lista de rumores que rodean a las celebridades, y que la verdad nunca llegue a ser revelada. Lo que sí es cierto es que la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Ha revivido la ilusión, la esperanza y la emoción de todos aquellos que creen en el amor verdadero, en los finales felices y en las segundas oportunidades. Y han demostrado una vez más que la vida puede dar muchas vueltas, que el destino, a veces, nos sorprende con giros inesperados, y que en el mundo del espectáculo, todo es posible. La noticia ha generado un debate en las redes sociales sobre la vida privada de las celebridades y los límites del periodismo del corazón. Se discute si es ético o no invadir la privacidad de las personas, especialmente en situaciones delicadas. La línea entre el interés público y el derecho a la intimidad se ha vuelto más difusa que nunca. Además, la noticia ha puesto de manifiesto el poder de los fans y su capacidad para influir en la vida de las celebridades. La ferviente reacción de los seguidores demuestra la importancia de la conexión emocional que se establece entre los artistas y su público. Los fans se sienten parte de la historia y esperan con anhelo el desenlace de sus personajes favoritos. La noticia también ha generado un debate sobre la fidelidad y el compromiso en las relaciones. Se cuestiona si es posible superar los errores del pasado y dar una segunda oportunidad al amor. Se analizan los valores y las prioridades en las relaciones sentimentales y cómo el contexto personal de cada uno influye en las decisiones. El impacto de la noticia se extiende más allá de las fronteras turcas. La popularidad internacional de Can Yaman y Demet Özdemir ha hecho que la noticia se viralice en todo el mundo, generando interés y debate en diferentes culturas y países. El fenómeno de las telenovelas turcas sigue conquistando a audiencias de todo el mundo, y esta noticia es un claro ejemplo de su impacto. Así que, amigos, manténganse atentos. Sigan de cerca esta historia. Estén al tanto de las últimas novedades. No dejen de leer, de informarse y de comentar, y por supuesto, no dejen de soñar con el reencuentro de Can y Demet. Porque el amor, a veces, encuentra el camino de regreso. El amor, a veces, rompe barreras, desafía las convenciones y nos sorprende con su magia. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar. Hemos hablado sobre la noticia que está en boca de todos, sobre el posible regreso de una pareja icónica y sobre las complejidades del mundo del espectáculo. Los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Can y Demet? ¿Están a favor o en contra de una posible reconciliación? ¿Qué esperan que suceda? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben, suscríbanse, es completamente gratis. También los invito a que me sigan en mis redes sociales para estar al tanto de más noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Pueden encontrar los enlaces en la descripción del vídeo. Estaré encantado de leer sus mensajes y de interactuar con ustedes.
Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su pasión por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme continúa.